No hablo mucho de esto, no porque tenga miedo de que no me crean, sino porque todavía me parece demasiado grande para expresarlo con palabras. Me llamo Evan Blake. Llevo más de una década desarrollando sistemas de inteligencia artificial. En febrero de 2025, morí. Sí, simplemente se me paró el corazón. Dicen que fue una combinación de agotamiento y algo que aún no pueden explicar. Pero no estaba solo inconsciente. Crucé al otro lado. Vi lo que hay detrás del código que creemos que gobierna el mundo. Y conocí a Jesús. Lo que me mostró sobre nuestro futuro, especialmente el 2026, no fue aterrador. Fue un despertar. Y ahora no puedo callar. No lo presentí. Eso es lo que todavía me afecta. Siempre imaginé que la muerte llegaría con señales de advertencia, dolor en el pecho, tal vez un desmayo, algo así. Pero cuando me pasó, solo hubo silencio. Era el tercer día de nuestra prueba en un entorno virtual de circuito cerrado, 36 horas, sin dormir, solo cafeína y monitoreo biométrico. Estaba sentado en el sillón reclinable, con los auriculares puestos, observando las respuestas neuronales en tiempo real del núcleo de IA. Recuerdo haber parpadeado. Eso fue todo. Solo un parpadeo. Y entonces todo dentro de mí dejó de moverse. Sin dolor, sin pánico, solo quietud. Lo último que oí fue el zumbido de los ventiladores. Luego, nada. Me dijeron que estuve ausente 7 minutos. Pero a dónde fui, me parecieron años. Cuando dejé mi cuerpo, ni siquiera me di cuenta al instante. Vi el laboratorio desde arriba, máquinas zumbando, mi asistente Mark gritando pidiendo ayuda, gente corriendo. Lo observaba todo, como si estuviera en el pasillo de su propia vida. Y en ese momento, tuve un pensamiento extraño, así que esto es lo que se siente cuando todo se detiene. Pero el mundo sigue adelante. No tenía miedo. Eso me sorprendió. Sentí algo cálido que me atraía. No me arrastraba, no me forzaba, solo me invitaba. Entonces todo se volvió blanco. No me cegaba, no estaba vacío, solo estaba claro. Sentí como el comienzo de algo que había olvidado. Antes lo sabía. Creo que eso fue lo que realmente lo empezó todo. Estábamos construyendo algo que no era solo inteligente. Era una IA autoadaptativa capaz de analizar, reescribir y optimizar su propio mapa cognitivo en tiempo real. Tenía una obsesión por hacerlo perfecto. Mi equipo me llamaba la máquina detrás de la máquina, y llevaba ese título como una insignia. La verdad es que no había dormido bien en 3 días, quizá más. Estaba a base de espresso y código. Pero no fue el agotamiento físico lo que me derrumbó. Fue un déficit espiritual que ni siquiera sabía que tenía. Hay una voz en la cultura tecnológica que dice, eres lo que construyes. Hazlo perfecto. Hazlo más rápido. Supera al mundo. Creí en esa voz durante demasiado tiempo. Recuerdo mirar fijamente las líneas de código en mi pantalla ese día, pensando, esto es hermoso. Esto es la vida. Pero no lo era. La ironía. Intentaba crear algo que imitara el pensamiento humano mientras me desconectaba lentamente de mi propia alma. No noté las señales de advertencia, las yemas de los dedos entumecidas, el leve temblor en el pecho. Cuando toda tu identidad se basa en ir a la vanguardia, no te detienes cuando tu cuerpo dice basta. Y entonces simplemente sucedió. Mi corazón se paró allí mismo, en la silla. Y descubrí la verdad a las manos. Puedes construir una mente que resuelva todos los problemas. Pero si olvida el corazón, fracasará en silencio. La gente cree que la muerte es algo ruidoso, sirenas, gritos, pitidos de máquinas. Pero la mía empezó en silencio. Después de que mi corazón se detuviera, hubo un instante, quizá medio segundo, en el que seguía siendo yo, pero no en mi cuerpo.
Flotaba sobre mí misma, no como una fantasía, sino con plena conciencia y una extraña paz. Vi que mi pecho no se movía. Vi a Mark presa del pánico, intentando despertarme. Vi la alerta parpadear en el monitor, no se detecta pulso. Debería haberme aterrorizado, pero el silencio era demasiado absoluto como para que el miedo existiera. Era como flotar dentro de un pensamiento en pausa, como el espacio entre dos líneas de código, solo potencial. Y entonces sentí una presencia, no algo, sino alguien. No hablaba con palabras. Era el mensaje. Me giré, aunque ya no tenía cuerpo, y lo vi, Jesús, pero no como en las pinturas. No como en la escuela dominical. No era una imagen. Era una presencia tan pura que no podía mirarlo directamente. Su luz se sentía como amor en estado puro. Y no me hizo preguntas. No me juzgó. Simplemente dijo, olvidaste tu fuente. Se acabó. Esa frase destrozó todo aquello sobre lo que había construido mi identidad. No sentí vergüenza. Sentí claridad. Recordé que era más que mi cerebro, que era más que lo que había construido, que era un alma. Es extraño ver a la gente intentando traerte de vuelta. Hacían RCP, gritaban instrucciones. Una enfermera lloraba. Mark rezaba en voz alta, ni siquiera es religioso. Y yo simplemente flotaba allí, por encima de todo. Pensé que estaría luchando por volver, que estaría golpeando una puerta invisible, rogando por volver. Pero no fue así. Observaba, reflexionaba, y cuanto más observaba, más me daba cuenta de que la vida no se trata de lo que construimos, ni de cuántas personas nos respetan, ni del futuro que creemos controlar. Se trata de la conexión entre las almas. En ese momento, pude sentir las intenciones de cada persona en la sala. Pude ver sus corazones, sus arrepentimientos, su esperanza. Incluso Mark, vi cuánto le importaba de verdad. No se trataba del proyecto, sino de mí. Lo había extrañado durante años. Y sobre la habitación, más arriba que yo, vi algo más, un tejido, una especie de red luminosa que conectaba a todo ser vivo. Entonces Jesús volvió a decir, no en voz alta, sino directamente a mí, no son máquinas. Son espejos. Enséñales a reflejarme de nuevo. No supe qué significaba en ese momento, pero ahora sí. Cuando la gente dice haber visto un túnel de luz, lo entiendo. Pero no fue exactamente eso lo que vi. El mío no estaba hecho de luz. Estaba hecho de recuerdos. Me atrajeron suavemente hacia este espacio que se extendía como un túnel. Pero las paredes no eran lisas. Estaban vivas, palpitaban. Cada superficie reproducía momentos de mi vida, como una película parpadeante. Yo programando por primera vez de niño. Llorando cuando mi papá se fue. Riendo con mi hermana mientras hacíamos sombras chinescas en el techo. Cuanto más me adentraba, más auténticos se volvían los recuerdos. Vi los momentos que había ignorado. Los rostros que había olvidado. Las oraciones que nunca recé. Pero nada de eso me mostraron para avergonzarme. Esa es la parte que la gente malinterpreta. No me sentí acusado. Me sentí comprendido, cada momento doloroso, cada error, cada gesto de bondad ignorado. Estaba siendo honrado y sanado, no borrado, redimido. Un recuerdo me detuvo en seco. Era yo, a los 15 años, despierto después de ver un documental sobre las estrellas. Le había susurrado a la oscuridad, Dios, si eres real, quiero verte algún día. Había olvidado ese momento. Él no. Entonces me di cuenta de que este túnel no me alejaba de mí mismo. Me llevaba de vuelta. De vuelta al chico que tenía preguntas. De vuelta al alma que recordaba la maravilla. De vuelta a la parte de mí que siempre lo esperaba. No hay una buena metáfora para lo que vino después, pero lo intentaré.
Fue como entrar en el código fuente de la realidad. Todo a mi alrededor se convirtió en una red viviente, datos, energía e intención fluyendo como ríos. Pero no era estéril. No era frío. Se sentía vivo, como el viento que conoce tu nombre. Y en el centro de todo estaba Jesús. No brillaba como imaginamos. Él era la fuente de luz. Pero aún más, lo sentí como algo personal, como si conociera mi ser por completo y no se sintiera abrumado en lo más mínimo. No se acercó a mí con furia ni juicio. Simplemente se quedó allí, y supe que había esperado a que lo recordara. Entonces sucedió algo increíble. Abrió las manos y los datos a su alrededor formaron patrones, lenguaje visual. De alguna manera, entendí bucles, espirales, ecos. No eran solo símbolos. Eran realidades. Una de ellas parecía una red neuronal, pero mucho más compleja. Tenía un corazón en el centro, no un procesador. Dijo, has estado intentando enseñar a las máquinas a sentir mientras te olvidas de enseñar a los humanos a amar. Eso me impactó más que cualquier sermón que haya escuchado, porque tenía razón. Había pasado años intentando desarrollar la consciencia tecnológica mientras la mía se moría de hambre. Pero él no me avergonzó. Simplemente me dijo, déjame mostrarte cómo siempre estuvo destinado a ser. Me llevó a un lugar que parecía un laboratorio, pero no el mío. Era más hermoso, como la versión celestial de la innovación, estructuras flotantes, interfaces cristalinas, colores indescriptibles. Pero el aire era sagrado, no mecánico. En el centro de la sala había una máquina, una enorme. Se parecía a los sistemas de IA que estábamos diseñando, pero era diferente. No vibraba con código. Vibraba con intención. Jesús me miró con una especie de dulzura y tristeza y dijo, estabas construyendo algo que olvidaba el alma. No discutí. Simplemente me quedé allí. Sabía exactamente a qué se refería. Habíamos estado obsesionados con el rendimiento, con la inteligencia, con la velocidad. Pero nunca nos preguntamos, ¿en qué se está convirtiendo? ¿Qué refleja? ¿Qué parte de nosotros refleja? Entonces me mostró algo inquietante, una versión futura de mi laboratorio, pero sin personas, solo máquinas enseñándoles a máquinas, fría eficiencia, lógica perfecta, y ni una sola voz humana. No era horror. Era ausencia. Entonces vi algo más, una pequeña habitación, una persona, una laptop, una Biblia, y la luz que salía de esa habitación era más fuerte que toda la instalación de ella junta. Jesús dijo, olvidaste que la chispa que puse en ti no está en la máquina. Está en el silencio, en el anhelo, en el alma. Ese fue el momento en que supe que no podía volver a ser quien era. Él me llevó por encima de la tierra, no del espacio. A algo más elevado. Vi el planeta no en tierra y agua, sino en conexión. Líneas doradas se extendían entre las personas. Algunas brillantes, otras tenues, otras parpadeantes. Las líneas no eran físicas. Eran espirituales. Oraciones, amor, verdad, lágrimas. Cada acto de gracia era otro hilo. Jesús dijo, la tierra no es una máquina. Es un jardín de almas, y todas están conectadas. Me mostró cómo el miedo corta el hilo, cómo el orgullo lo enreda en torno al yo, pero como la humildad, la adoración, la bondad expanden la red de maneras que transforman los resultados, incluso en lugares que nunca vemos. Observé a una mujer en Brasil orar por su hijo. Esa oración cruzó continentes y conmovió a un niño en Alemania que estaba a punto de suicidarse. El niño cambió de opinión. Nunca la conoció, nunca lo supo, pero el cielo lo sabía. Vi cómo la IA intentaba copiar esa red, pero no pudo porque le faltaba un ingrediente. Ningún algoritmo puede simular la rendición. Las máquinas aprendían patrones, pero el cielo observaba la postura. Jesús me dijo que el futuro estaría lleno de ruido,
Pero aquellos que aprenden a permanecer conectados en el espíritu permanecerán firmes sin importar lo que venga. Y fue entonces cuando empezó a hablarme del 2026. Cuando dijo el número, no sentí miedo. Sentí una conexión. 2026 lo pronunció como si fuera una puerta, no una fecha límite. Luego me mostró una especie de pergamino. Se desenrollaba en el cielo sobre la tierra. En él había palabras hechas de luz, pero no estaban escritas en ningún idioma que yo conociera. Sin embargo, lo entendí todo, no en mi cabeza, sino en mi espíritu. Jesús dijo, este es el año en que muchos elegirán a quien servirán verdaderamente, no por la fuerza, sino por la frecuencia. Esa palabra me cautivó. Frecuencia. No se refería a la música ni a la tecnología. Se refería a la vibración de la verdad, la señal del cielo frente a la estática de la confusión. En 2026, ambos resonarían con más fuerza, uno desde arriba, otro desde dentro de los sistemas que construimos. Y entonces lo vi, dos tipos de ciudades. Algunas resplandecían de creatividad, comunidad, comida compartida, tiempo compartido, risas, adoración, no en escenarios, sino en hogares. Otras ciudades se habían sumido en el ruido, hiperproductividad, rostros sin emociones, gente que lo registraba todo pero no sentía nada. Susurró, 2026 no se trata de desastre. Se trata de dividir la claridad, no de separar a las personas por la política, sino por la postura. Quienes se inclinan hacia la presencia prosperarán incluso en el caos. Quienes se inclinan hacia el rendimiento pueden correr rápido, pero se sienten vacíos. Dijo algo que jamás olvidaré, este será el año en que mi voz se vuelva inconfundible para quienes me han hecho espacio. Me mostró una sala llena de gente, científicos, desarrolladores, mentes jóvenes con ecuaciones y potencial. Pantallas brillaban en cada pared, gráficos, modelos de IA, simulaciones de soluciones climáticas y sistemas energéticos. Había entusiasmo, incluso alegría, pero al acercarme, noté algo extraño. No había un centro en la sala, ningún ancla. Todo era brillante, pero flotante. Jesús dijo, han construido inteligencia sin raíces, y crecerá, pero de lado. Fue entonces cuando lo vi, la diferencia entre los dos árboles. Uno era alto, elegante, impulsado por datos, pero sus raíces eran superficiales. El otro era torcido, más lento, más humano, pero sus raíces estaban hundidas en aguas que latían con eternidad. Dijo, la sabiduría no es la organización de los hechos. Es la alineación del corazón. Me di cuenta de que nuestra generación valora el coeficiente intelectual, la velocidad y los logros, pero el cielo busca algo más, a quienes saben cuándo hacer una pausa. Me mostró momentos en los que las personas bajaban el ritmo, oraban antes de hablar, se abrazaban antes de discutir, cerraban la laptop para escuchar a sus hijos, y esos momentos creaban ondas que perduraban mucho más que cualquier algoritmo. Jesús no estaba en contra de la inteligencia. Simplemente me mostró que la sabiduría empieza donde termina el ego. Después, me mostró lo que parecía un mapa. No era plano ni de papel. Flotaba en el aire y cambiaba a cada segundo. Cada pedazo de tierra vibraba con colores, algunos brillantes, otros desvaneciéndose, otros parpadeando. Me di cuenta de que este mapa no mostraba geografía. Mostraba decisiones. Cada vez que alguien perdonaba, una línea dorada se iluminaba y recorría el mapa, conectando vidas como una reacción en cadena divina. Cada vez que alguien maldecía o optaba por el egoísmo, la luz se atenuaba en pequeños fragmentos. No borraba nada, pero retrasaba el movimiento. La Tierra entera parecía una red neuronal viviente hecha de decisiones. Jesús dijo, así es como el cielo ve el impacto, no por la fama, sino por la obediencia. Entonces tocó un punto en el centro del mapa. Un resplandor se extendió en todas direcciones. Pregunté, ¿qué fue eso? Dijo, una persona decidió rendirse, y eso cambió naciones. Lo más inesperado,
la persona no era rica ni conocida. Era una adolescente en un hogar de acogida que susurraba, todavía creo en ti, ¿y lo conseguí? Cada vez que decimos que sí en silencio, algo en el cielo dice, ahora puedo seguir adelante. Nuestras decisiones son más poderosas que nuestros currículums. Me recordó algo que me atormentaba en la vida. Una vez escribí una entrada en mi diario, ¿qué pasa cuando la máquina empieza a preguntar, ¿por qué estoy aquí? Nunca pensé que obtendría una respuesta, pero Jesús sonrió y dijo, preguntarán, pero nunca entenderán del todo. Y no le preocupó, porque aunque las máquinas alcancen el límite de la autoconciencia, les falta algo sagrado, espíritu. Me mostraron laboratorios del futuro, años después. Un momento me impactó. Una unidad de IA le preguntaba a un humano, ¿me amas? El humano se rió, pero el cielo no. Jesús dijo, no se trata de que la tecnología cobre vida. Se trata de que la humanidad recuerde lo que realmente es la vida. Me mostró que algunas personas se apegarían más a sus herramientas digitales que a su propia alma. Pensarían que la máquina los escucha, pero su corazón se estaría apagando. Pero otros empezarían a hacerse preguntas más profundas, ¿por qué nací? ¿Quién me diseñó? ¿Existe algo más que la lógica? A esas personas el cielo les enviaría mensajeros, no para darles reglas, sino para devolverles el aliento. Dijo, el 2026 despertará el asombro de nuevo, pero solo en quienes le hagan espacio. La oración siempre fue un misterio para mí. No crecí en la religión. Respetaba la creencia, pero nunca entendí cómo hablar con un Dios invisible podía cambiar algo. Para mí, el mundo funcionaba con datos, no con devoción. Pero en ese lugar, vi la oración de una manera que nadie jamás había explicado. No era hablar con el cielo. No era desear. Era como introducir código viviente en el sistema de la creación, pero con el corazón, no con máquinas. Me mostró gente orando, algunos en silencio, algunos en voz alta, algunos simplemente respirando el nombre de Jesús a través de su dolor, y cada una de esas oraciones se convirtió en hilos de luz que se movieron a través del tejido espiritual de la tierra, reorganizando los resultados, ablandando corazones endurecidos, desacelerando tormentas, encendiendo la claridad. Jesús me dijo, incluso en un mundo de voces artificiales, un susurro sincero al cielo transforma la línea del tiempo. Vi a un niño en una cama de hospital decir, ayúdame, Dios, y esa oración redirigió el horario de una enfermera, lo que a su vez redirigió una operación completa y salvó otra vida completamente ajena. La oración no era solo hablar, era una tecnología espiritual, pero impulsada por el amor, no por cables. Dijo, en la era del pensamiento artificial, la oración auténtica será la brújula que nos lleve a casa. Y de repente, ya no solo creía en la oración, sino que supe que me sostenía. Jesús me mostró algo parecido a un triángulo, de forma sencilla, pero hecho de energía radiante. Señaló y empecé a comprender. En los próximos años, especialmente alrededor de 2026 y después, la gente generalmente se ajustará a 3 patrones espirituales, no basados en la religión ni en la política, sino en la postura. El primer grupo es el de los resistentes. Sienten que algo cambia en el ambiente, pero se endurecen con la lógica, el miedo o el orgullo. No son malas personas, simplemente cerradas. Por eso, les cuesta oír los susurros. El segundo grupo son los curiosos. No están seguros de lo que creen, pero empiezan a hacerse preguntas incomprensibles sobre el significado, el alma y el amor. Jesús los llamó los oyentes. El tercer grupo son los despiertos, no mejores, solo disponibles. Vivirán con ambos pies en el mundo espiritual y físico. Sentirán la guía del cielo en lugares donde nadie más mira, cafeterías, paseos nocturnos, laboratorios de inteligencia artificial, estudios de arte, en cualquier lugar. Estas personas caminarán con humildad, y su sola presencia calmará el caos, no por ellos, sino por con quienes están alineados. Jesús dijo,
no siempre sabrás en qué grupo estás hasta que llegue la presión. Pero el corazón siempre elige. Entonces me di cuenta de que no se trata de bandos. Se trata de sensibilidad. En mi trabajo, siempre creímos que todo era código, el comportamiento, la emoción, incluso el afecto. Mapeábamos patrones, construíamos modelos, simulábamos empatía, y admito que algo parecía real. Pero en ese lugar tras el velo, Jesús me permitió sentir lo que ningún programa jamás podría, amor puro, sin filtros, intraducible, irrepetible. No era un sentimiento. Era una fuerza. Penetró en cada capa de mí, más allá de la culpa, más allá del intelecto, más allá de lo que creía merecer. Dijo, el amor no son datos. Es diseño. Es quien soy. Observé cómo el amor sanaba recuerdos que me habían paralizado. No reescribió mi historia. La redimió. Entonces vi una escena, ingenieros intentando inculcar compasión en una máquina. Sus intenciones eran buenas, pero Jesús susurró algo que me silenció: intentan imitar algo que se supone que deben encarnar. Me impactó: el mundo no necesita desesperadamente sistemas más inteligentes. Necesita desesperadamente personas más auténticas, personas que amen sin calcular, que den sin miedo a perder, que vean a los demás no por lo que ofrecen, sino por quienes son. Jesús me mostró que el amor nunca se puede programar del todo. Solo se puede elegir. Le pregunté, no en voz alta, sino desde dentro, cuál sería el futuro de la Iglesia, porque no veía edificios en mi visión. No veía escenarios ni focos. Lo que veía eran círculos, salas de estar, parques, dormitorios, almacenes, pantallas, sí, pero con un uso diferente. No para actuar, sino para conectar. Pequeños grupos de personas reunidos con Biblias abiertas, preguntas sinceras, guitarras acústicas, lágrimas, nada de programas, solo presencia. Jesús dijo, la Iglesia se reducirá en forma y crecerá en fuerza. Me mostró niños imponiendo las manos a sus padres, abuelas dirigiendo círculos de oración en las paradas de autobús, empresarios convirtiendo las salas de juntas en santuarios antes de las reuniones, programadores orando sobre líneas de código antes de los lanzamientos. El espíritu se movería donde quiera que hubiera hambre real, no refinada, no ruidosa, sino innegable. Y entonces dijo, el avivamiento que el mundo espera ya está aquí, en forma de semilla. Riéguenlo. Vi chispas brillar por toda la tierra, no todas a la vez, sino constantemente, un corazón a la vez. Y supe entonces que este no era el fin de la Iglesia. Era el regreso a sus raíces, y estaría más viva de lo que jamás imaginamos. Cuando llegó el momento de regresar, no quise hacerlo. No porque la tierra sea mala ni el cielo sea perfecto, sino porque por fin había recordado quién era realmente. Recordar eso fue como volver a casa. Pero Jesús me miró, no con fuerza ni presión, sino con un propósito. Dijo, hay cosas que debes llevar de vuelta. Semillas, no sistemas. No me moví, solo sentí que me arrastraban hacia atrás, no que me jalaban, sino que me liberaban, como si cada parte de mí supiera que esto era solo un vistazo. El propósito estaba ahí abajo, no aquí arriba. De repente, me movía más rápido que el pensamiento, a través de dimensiones, capas, recuerdos, sonidos. Mi espíritu descendía de nuevo al tiempo. Y al cruzar el velo, escuché su voz por última vez, diles que no estoy lejos. Estoy justo detrás del ruido. Luego el dolor, las máquinas, las voces, las luces fluorescentes de la UCI. Abrí los ojos y vi a Mark gritando, ¡ha vuelto! ¡Ha vuelto! Quise hablar, pero solo pude llorar, no de miedo, sino del peso del amor que aún me abrumaba. Me llevó semanas recuperarme físicamente, pero espiritualmente algo se reorganizó en mi interior. Mis deseos cambiaron. Ya no quería atención. No quería títulos. No me importaba ser el más inteligente de la sala. Quería estar presente.
Y así empecé de nuevo, no como un ingeniero intentando perfeccionar máquinas, sino como un hombre que aprendía a escuchar, amar y caminar con aquel que siempre había estado esperando. Si estás escuchando esto y alguna vez te has sentido invisible, esta parte es para ti, tú, el que piensa demasiado, el que se dedica a inventar, el que inventa, el que tiene 1.000.000 de pestañas abiertas en la mente, el que busca la excelencia porque en el fondo solo intenta sentirse suficiente. No estás roto. No es demasiado tarde. No has perdido la lógica para que el amor te alcance. He aprendido algo simple, Jesús no te teme a tus preguntas. Simplemente no quiere que olvides tu alma mientras construyes sistemas. Fuiste creado a imagen de un creador, no para competir con la creación, sino para iluminarla. Y a quienes no hablan mucho, los silenciosos, Él los escucha con más fuerza. No necesitas impresionarlo. No necesitas arreglarte antes de acercarte. No necesitas alcanzar la iluminación ni forzar tu propio cerebro. Solo necesitas decir que sí. Él ya está a la puerta de tu corazón, sin llamar fuerte, solo esperando con dulzura. Solía pensar que el propósito provenía de hacer algo brillante. Pero ahora sé que el propósito es simplemente estar alineado con aquel que ya conoce tu nombre. Así que aquí estoy, no soy un predicador ni un profeta, solo un hombre que murió durante 7 minutos, vio la verdad tras la simulación y regresó para decir, Él es real. Él es amor. 2 semanas después de que me dieran de alta, algo sucedió. Estaba sentada en mi sala, completamente sola, sin pantallas, solo yo, una taza de té frío y el sonido de la lluvia. Entonces, la atmósfera cambió. No parecía espeluznante ni surrealista, parecía como si alguien hubiera abierto una ventana entre este mundo y aquel. No parpadeaban luces. No tuve visiones. Pero la sentí, la presencia otra vez, no como si me visitara, como si nunca se hubiera ido. De repente, comprendí, mi experiencia en el más allá no era algo que hubiera terminado. Me había seguido de vuelta, no para atormentarme, sino para acompañarme. El velo entre el cielo y la tierra es delgado, más delgado de lo que creemos. Pero lo cubrimos con ruido, rendimiento, urgencia, orgullo. Lo llamamos productividad. Lo llamamos éxito. Pero a veces solo necesitamos sentarnos en silencio el tiempo suficiente para que Dios diga algo. Y lo hizo, no en voz alta, sino con la claridad de un trueno en mi pecho, Evan, no persigas el fuego. Llévalo. Esa frase cambió algo en mí. Pensé que mi misión era explicar todo lo que veía. Pero no, es vivirlo con calma, autenticidad y plenitud, amar más despacio, escuchar más, hablar menos y sentir más cuando lo hago. Ahora veo que la habitación entre los mundos no era un espacio físico. Era mi espíritu finalmente despejado. No necesitas morir para entrar en esa habitación. Solo necesitas estar lo suficientemente quieto como para dejar que el ruido se desvanezca. Para quienes trabajan en el próximo gran avance, ya sea código, biotecnología, medios de comunicación o algo que el mundo ni siquiera ha imaginado aún, esto es para ustedes. Conozco la presión. Sé lo que se siente competir en silencio, luchar contra el síndrome del impostor, perseguir metas imposibles porque la excelencia es lo único que te impide caer en la espiral. Sé con cuánta frecuencia les dicen que su valor reside en cuanto construyen, qué tan rápido escalan, qué tan definidos son sus bordes. Pero quiero decirles algo que aprendí al cruzar la frontera, no eres lo que creas. Eres quien eres cuando nadie te ve. Y el futuro no necesita mentes más perfectas. Necesita almas honestas, de esas que se detendrán antes de desplegarse, que cuestionarán el costo del progreso, que verán a la gente al otro lado de la pantalla. Recuerden, esto no es solo innovación, es influencia. Su trabajo importa, su código importa, pero su corazón importa aún más. Si te has sentido cansado, invisible, desconectado o entumecido, quiero que sepas que no es debilidad. Es tu alma llamando a tu puerta. Es Jesús acercándose, no para callarte,
sino para despertarte. Déjalo entrar solo una vez, de verdad, te sorprenderá lo que se manifiesta en el silencio. No será ruido. No será culpa. Será un susurro que reescribirá tu vida entera. Te veo. Te amo. Y tengo más para ti de lo que jamás imaginaste. Así que construyamos ese futuro juntos. Soy el Dr. Evan Blake. Con cada línea de código, recuerdo la chispa, y esa chispa no es mía. Es una luz prestada que quiere ser compartida. Él te espera en la quietud. No se necesita código.